Mencionaste que lloraste al ver una pintura, varias. Para quienes no hemos vivido algo así, es una experiencia que no podemos imaginar. ¿Puedes explicarnos por qué te conmovió? No, no. Me pasó con el perro semihundido de Goya la primera vez que lo vi. Eh, Simple y sencillamente me agobió la inmensa soledad y desesperación del perro, ¿no? Y lo mismo en el Trigal con Cuervos. El Trigal con Cuervos es el final del camino con aves de mal agüero. Se entiende que esto no es cierto, pero simbólicamente lo son. Y es ese camino marrón rojizo que termina a la mitad del Trigal, que mucha gente lo ha relacionado con el final del camino de la vida de Van Gogh, en el caso de que se haya suicidado, que tampoco está claro, pero, pero no te puedo explicar por qué. Simple y sencillamente te toca y ya, ¿no? Lo he contado mucho con una Magdalena, que creo que es de Tiziano y se le atribuye a Tintoretto, o es de Tintoretto y se le atribuye a Tiziano. Pero una Magdalena que está en los museos vaticanos, como hay miles de Magdalenas, ¿no? Que la tradición la representa rubia y doliente, está junto a un equipo de extinción de incendios, está en los museos vaticanos. Y luego el día que yo lo vi dije, pues es la mejor Magdalena que se ha pintado jamás. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y estoy enamorado de esa Magdalena. Pero no son cosas que no creo que se puedan explicar. Y lo peor es que cuando tratas de explicarlas, las empeoras. Es como los chistes, ¿no? Si no los entiendes, que no te los expliquen.